Qué bueno, tenemos nuevamente esta posibilidad de reunirnos como iglesia para poder orar. Y siempre es bueno que la iglesia se reúna a orar. Creo que la iglesia que se reúne a orar es porque sabe que depende de Dios, por eso hay reuniones de oración, ¿no? Principalmente. Y los mayores avivamientos de la historia han comenzado por reuniones de oración. Y había gente así también poca, reuniones de oración. Históricamente en la iglesia en general fueron pocas recurridos, pero de igual manera Dios o la iglesia depende de Dios en oración, ¿no? Entonces es un privilegio poder venir a orar como iglesia, a depender de Dios, pero así también tenemos esta parte de la reunión donde estudiamos la palabra, y creo que también la iglesia históricamente, lo vemos en Hechos, que se reunía y siempre tenían un compartir con la palabra de Dios y después oraban y obviamente tenían ya el partimiento del pan en todas las reuniones. Pero ahora vamos a tener un momento de nuestro estudio, donde estamos estudiando la vida espiritual o la vida cristiana, y vamos a comenzar leyendo un pasaje ahí en 2 de Pedro. En 2 de Pedro, al final de su carta, capítulo 3, versículo 18, dice el apóstol Pedro: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese versículo va a ser nuestro texto en esta noche principal, donde vamos a ver el crecimiento espiritual. Vamos a ver qué es el crecimiento espiritual, qué no es el crecimiento espiritual. Y luego al final vamos a ver también nuestro ejemplo supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, estuvimos viendo la semana pasada cómo nuestra santificación progresiva es nuestro producto, o es producto de nuestra unión con Cristo, ¿no? La santificación es el producto de la salvación en nosotros. ¿En qué sentido? En que la posición legal que tenemos ahora en Cristo, delante de Dios, por medio de la santidad de Cristo imputada en nosotros, no puede ser cambiada, o sea, no puede ser cambiada, ni Dios no puede quitar eso en nosotros. Ya tenemos la salvación en Cristo, en la santidad de Cristo imputada en nosotros, y que esta santidad ahora tiene que traer un cambio en nosotros. O sea, a partir de la salvación, de la santificación posicional en nosotros, tiene que haber ahora un cambio, ¿no? Va a haber una transformación interna, y eso va a ser, o va a salir a la luz, va a salir externamente en nuestras vidas. Se va a ver reflejado. Vimos también que este trabajo que hicimos, o este trabajo de la santificación, que es de Dios completamente, en cierto sentido, pero nosotros también participamos, o sea, cooperamos en la santificación. Vimos también el pasaje de Filipenses donde el apóstol Pablo dice: ocúpense de la salvación con temor y temblor. O sea, este trabajo santificador de Dios no es siempre de una manera ascendente, no es siempre que vamos a progresar de manera santificarnos hasta llegar a una forma completa, que eso es imposible, porque siempre vamos a estar santificados, pero de manera parcial. No vamos a tener una santificación perfecta como la tuvo Cristo, pero el apóstol Pablo de igual manera dice: ocúpense de vuestra santificación. Pero a manera que a medida que vamos creciendo, vamos a ver que la lucha va a ser cada vez más contra el pecado, y vamos a tener esa lucha interna de nuestro corazón que va a batallar en nosotros. El peor enemigo está dentro nuestro, decía un puritano, porque la naturaleza que tenemos ahora en Cristo va a batallar con la antigua naturaleza que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces va a ser una batalla feroz,
donde la santificación progresiva tiene que estar en el cristiano. Se va a ver cambios en nuestro carácter, nuestra actitud va a ser diferente, nuestros deseos, nuestras motivaciones van a ser diferentes, porque aquel que está en Cristo, aquel que está unido en Cristo, tiene que crecer, ¿no? Por eso vamos a ver en este tema del crecimiento espiritual. Porque, como dijimos, ya tenemos una naturaleza nueva, que es Cristo morando en nosotros por medio del Espíritu. Al mirar también esta diferencia de justificación y santificación, vemos que son diferentes, pero a la vez no pueden separarse. Aquel creyente que está justificado en Cristo, va a haber un cambio, va a haber una transformación y va a mostrarse eso en su vida. Y quizás aquel que no fue justificado, de alguna manera no va a mostrar una santidad externa porque no tiene al Espíritu morando en él. Entonces hay una diferencia entre justificación y santificación, que muchos lo separan. Muchas iglesias lo separan esto, justificación y santificación, creyendo que la salvación muchas veces es por obra, y van haciendo obras y van pensando que por más obras que hagan, todas las obras van a ser más justos delante de Dios, y no, eso no es así, porque ya somos justos en Cristo y no podemos crecer en justificación, pero sí nos manda Dios a crecer en santificación. Entonces vemos esa diferencia de santificación, de justificación y santificación. Y ahora nosotros, al tener una nueva vida en Cristo, nosotros ahora estamos capacitados para luchar con el pecado. Vemos un pasaje en Romanos. En Romanos capítulo 6. Vemos que ahora ya el pecado, que por así decirlo antes era nuestro amo, ya no va a dominar nuestras vidas, ya no vamos a tener el deseo que teníamos antes. Romanos 6, capítulo 6, versículo 11, nos dice que así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el versículo 14 también dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya el pecado ya no reina en nuestro corazón, sino que el que debe reinar en nuestro corazón es Cristo. Entonces tenemos esa capacidad ahora de inclinarnos a Dios. Nuestro corazón ahora puede inclinarse a las cosas de Dios por nuestra nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Quiero que veamos en esta noche lo que el apóstol Pedro dice allí en su pasaje que hemos leído, que nos manda, que es un imperativo: creced en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero primeramente vamos a ver qué no es el crecimiento espiritual. Y anoté algunas cosas. Que el primer punto, el crecimiento espiritual no es crecer para recibir más el favor de Dios o más el amor de Dios. Eso es lo que vimos en la introducción. No es que vamos a crecer más espiritualmente para recibir más el favor de Dios o más el amor de Dios. Porque toda nuestra santificación progresiva, como vimos, está basada en lo que Dios ya ha hecho en nosotros, en Cristo. Entonces ya no podemos, nuestra posición en Cristo ya no va a ser cambiada, es eterna y es inmutable. Entonces no vamos a crecer, nuestro crecimiento no nos hace más merecedor del amor de Dios o de la justicia de Dios. No somos justificados por medio de eso. Pero sí, nuestro crecimiento espiritual va a hacer que nosotros amemos más a Dios. Eso sí, más a Él. Vamos a depender más de Él.
Dios ya nos ama infinitamente porque estamos en Cristo, porque Él ama a su Hijo, por eso dio al mundo. Es como, por ejemplo, los niños aquí, los padres ya son sus hijos, y no va a cambiar eso, porque ya son sus hijos. Entonces así, de esa manera, de ese ejemplo básico, Dios nos ama porque ya somos hijos adoptados en Él. Porque Él ama a Cristo y así, y Cristo mora en nosotros, entonces Dios nos ama a nosotros. Pero eso no es una excusa para seguir pecando. Eso no es decir, bueno, si Dios ya me ama, ya soy justo delante de Él en Cristo, puedo hacer de mi vida lo que quiera. Eso no es una excusa. Sino que es un ánimo para nosotros de que si Dios ya nos ama, entonces debemos ser más obedientes a Él y debemos acercarnos más a Él por medio de su palabra. Ese es el primer punto. Después, tampoco la madurez espiritual se trata de una madurez inmediata. Eso también tenemos a veces que sacar de lado nuestra cabeza, porque pensamos que aquel que se convierte va a madurar rápidamente, y a veces no es así. A veces puede ser que sí, pero muy pocas veces, ¿no? También traen un ejemplo de los bebés, de los niños. Aquel que nace, aquel que el bebé todavía no tenemos la idea de que va a hablar ya o que va a caminar prontamente. Así también aquel que está en Cristo no va a ser rápido eso. Él necesita desarrollarse como los niños. Pero el hecho de que un recién nacido no hable todavía o no camine, no significa que no es un ser humano. Eso también tiene que ver con el desarrollo en la vida espiritual. Aquel que todavía no va mostrando cosas en su vida, en la vida espiritual, que por ahí tiene muchas batallas, no quiere decir que no sea hijo de Dios. Hay ciertas cosas que por ahí hay que tomarlo en cuanto a la madurez. Por ahí sí podemos juzgar, pero dice el Señor que juzguemos con justo juicio. Y si juzgamos a una persona con nuestros estándares, obviamente va a estar mal. Siempre tenemos que juzgar con los estándares de Dios. Y obviamente una persona que se dice ser cristiana, que no está obedeciendo a Dios y que peca y que no le duele en la manera de vivir donde está viviendo en pecado, le vamos a juzgar, obviamente, pero con amor, para su propio bien, en ese sentido. Pero debemos tener en claro que el crecimiento no es, bueno, hoy estoy en Cristo y ya mañana soy como el apóstol Pablo. No es así, no, es un proceso, como dijimos, la santificación. Y en ese proceso Dios va a utilizar muchos medios, que decimos los medios de gracia. Las pruebas también son un medio de gracia, donde Dios va purificando al creyente con las pruebas, como estamos viendo los sábados. Dios puede, aquel hermano quizás que está en pecado y no puede, por así decirlo, no es que no pueda vencer, porque el creyente puede vencer el pecado, pero está en pecado y quizás le cuesta a Dios, va a disciplinarlo, y por ahí esa disciplina va a ser para bien para él. Y de esa manera Dios también va a santificar a ese creyente. Pero los medios de gracia que Dios ocupa es la palabra, que es un medio de santificación por excelencia, la oración y los creyentes, el congregarse. El crecimiento espiritual tampoco está relacionado con el número de años que una persona tenga, de edad física o también de vida espiritual. Quizás hay personas que tengan muchos años en Cristo, quizás 30 años en Cristo, y quizás hay un joven que tiene solamente un año, y quizás es más maduro que aquel que estuvo 30 años en Cristo, que está 30 años en Cristo. La forma de madurar no es tampoco la misma en todos los creyentes, pero no depende de la edad que tenga en Cristo, y que debería obviamente estar ya en madurez. Si tenés 30 años en Cristo deberías tener madurez, pero tampoco la edad física.
muchas veces también muchos jóvenes son más maduros que algunos que son mayores, ¿no? Que ya tienen 60 o 50 años. Y eso también nos debe hacer reflexionar si un joven nos está mostrando que está madurando, que está aferrándose a la palabra de Dios, que está creciendo en su vida, en el servicio, que tiene hambre y sed de la palabra. Eso nos debe motivar a nosotros y también recibir de ellos, porque muchas veces no queremos ser enseñados por hermanos más jóvenes. Y eso nos debe también mostrar de una forma qué está pasando con nosotros. Si aquel joven está creciendo, ¿por qué yo no estoy creciendo de esa manera? Y gloria a Dios si pasa eso. Si hay jóvenes en la iglesia que crecen, gloria a Dios por eso. Y deben ser de ejemplo también para nosotros. Pero el crecimiento espiritual no se basa en cuántos años tenga uno de edad o cuántos años tenga en Cristo. Otra cosa, que el crecimiento espiritual tampoco está vinculado con más conocimiento intelectual. El versículo que leímos de Pedro nos manda a conocer a Cristo. Conozcan a Cristo. Voy a buscarlo. Que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, el conocimiento no quiere decir que... O sea, nosotros podemos conocer mucho de Cristo y hay mucha diferencia en eso. Conocer mucho de Cristo y conocer mucho a Cristo. Conocer mucho de Cristo es el intelecto y no estar aplicando sus enseñanzas. Eso es conocer mucho de Cristo. Hay muchos teólogos que no son creyentes, que conocen mucho de Cristo, pero obviamente no hay un cambio en su vida. Entonces el conocimiento intelectual no quiere decir que uno está creciendo espiritualmente. Porque el crecimiento espiritual, si no toca el corazón, no hay un cambio, no sirve, no hace nada. Había un hermano que decía que la teología debe producir un cambio en nosotros, en el corazón, y que la teología debe llevarte a la doxología, o sea, a la adoración. Esa debe ser la teología en nosotros. Cuando más conocimiento tenemos, más tenemos que ir aplicando y viviendo esas verdades que vamos aprendiendo. Y de esa forma uno va madurando, pero si uno no aplica las verdades que va conociendo, solamente tiene en su cabeza y no baja su corazón, no va a crecer. Esas cosas no son el crecimiento espiritual, lo que hemos visto. No es el intelecto, no es la edad de uno. No quiere decir que Dios, si yo crezco con la intención de que Dios me ame más. Tampoco. Esas cosas no son el crecimiento espiritual. Voy a leer nuevamente lo que dice el apóstol Pedro al final de su carta, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcan en la gracia, nos dice el apóstol Pedro. Nosotros somos mandados a madurar. Eso es un imperativo, un mandamiento. Crezcan. No es algo que es algo opcional para nosotros. Debemos crecer. Si estamos en Cristo, si somos creyentes, debemos crecer. Como dijimos, el crecimiento no es igual para todos. Algunos crecen más rápido, algunos no. Pero debe haber un cambio en tu vida. Somos mandados a crecer en la gracia. Y somos mandados activamente también a participar en los cambios que Dios está produciendo en nosotros. Eso también es un privilegio que a veces nosotros, como ya Eric había explicado un miércoles pasado, y como también hablamos del miércoles pasado también, que nosotros a veces pensamos que Dios solamente produce el cambio, hay que esperar y no moverse y no hacer nada, y hay una especie de quietismo ahí. Pero no, Dios nos manda a lo largo de toda la Biblia que crezcamos en la gracia, en santificación, a medida que dependemos de Él para crecer. Y nos dice el texto que
crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto nos dice que cuanto más conocemos a nuestro Señor Jesucristo, no de una manera solamente intelectual, sino que de una manera conocer y aplicar sus verdades y aferrarse de lo que Él dice, ahí recién nosotros vamos a crecer espiritualmente. Al final vamos a leer en el libro de los Hechos cómo los apóstoles, a medida que estuvieron con Cristo, ¿no? 3 años, después dice que ellos ya imitaban lo que vieron de su maestro. Así también nosotros tenemos que ser. Ellos pasaron mucho tiempo con el Señor y después ya la gente decían, estos hombres estuvieron con Cristo porque se le parecen a Él. Entonces cuando más conocemos a nuestro Señor Jesucristo, más vamos a madurar, más vamos a crecer espiritualmente. Si querés conocer más a Cristo, o si querés, crecer espiritualmente, conoce más y más a tu Señor y tu Salvador Jesucristo. En Colosenses 2, buscamos ese pasaje. Hay otro, Colosenses 2, versículos 6 y 7, otro texto que nos manda a que crezcamos en nuestro Señor. Dice Colosenses 2, versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ahí vemos que somos mandados a andar en Cristo. Ese es el crecimiento espiritual, ese es el proceso de santificación. Pablo nos dice, ustedes están en Cristo, están unidos a Cristo. Y ahora nos dice, anden en Él. Fíjense que Él no nos está mandando algo que nosotros no podemos hacer, sino que nos manda algo que sí podemos hacer, que es andar en Cristo. Lo podemos hacer. Y como creyentes obviamente tenemos que hacerlo. En Colosenses 1, capítulo 1, versículo 10 ahí también, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Acá sigo enfatizando el equilibrio que hay. Nosotros somos mandados a crecer en Cristo, somos mandados a madurar, somos mandados o somos responsables en cuanto al proceso de santificación. Pero nuevamente este proceso, este crecimiento no cambia nuestra posición delante de Dios, no cambia nuestra posición como hijo de Dios. Solamente es un desarrollo en nuestra vida cristiana, nuestra vida que Dios nos dio por medio de la salvación en Cristo. Pero hay un equilibrio que debemos ver, que somos mandados a trabajar en dependencia de Dios, mientras Dios va obrando y trabajando en nuestra vida. Eso es algo interesante, que somos mandados a crecer en Cristo, a conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y me ponía a pensar cuánto he crecido en conocer más al Señor a lo largo de toda mi vida cristiana, y es un buen ejercicio para que nosotros podamos hacerlo también, cada uno personalmente, pueda analizar su vida cristiana, pueda ver cuánto más, si amo más al Señor, si obedece más su palabra, si está más en dependencia de Él. Cada una de esas cosas de alguna forma vas a meditar en tu crecimiento. Entonces este crecimiento que nos manda el apóstol Pablo, que es crecer y madurar más espiritualmente, este conocimiento en Cristo es activo, o sea, tiene que ser práctico. No es que yo conozca algo de Cristo
lo que el Señor me está diciendo y no lo voy a aplicar a mi vida, sino que lo que voy conociendo tengo que ir aplicando, tiene que ser una vida activa en cuanto a la obediencia a Dios. Y como dijimos, los discípulos deben parecerse a su maestro. Después vamos a ver, o mejor dicho, vamos a ver ahora en 1 de Juan, cómo nuestro Señor Jesucristo era obediente al Padre. De igual manera, aquellos que son sus discípulos, que están unidos en Él, que fueron redimidos por Él, tienen que ser obedientes. 1 Juan 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él, en Jesucristo, debe andar como Él anduvo. Bueno, leemos ese texto y decimos, bueno, eso es imposible porque nosotros somos pecadores. El apóstol Juan lo dice ahí, que en su misma carta, que si alguno pecare tiene abogado, o sea, está diciendo que somos pecadores, pero ahora nos manda y nos dice: aquel que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, si lo leemos así, nos parece imposible. ¿Cómo vamos a andar como Cristo? Nosotros somos pecadores, tenemos esa inclinación todavía al mal, pero nuestra unión con Cristo, tenemos una unión con Cristo que nos capacita para ser obedientes, no de una manera perfecta, porque solamente fue Jesucristo quien hizo eso, pero sí de una manera sincera, no perfecta, sino que sincera. ¿En qué sentido? Vamos a verlo a versículo 3 y al versículo 5. Versículo 3 al 5 del capítulo 2 de 1 Juan dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, que estamos unidos a Él. Y ahí viene el texto que leímos recién: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, nuestra unión con Cristo debe ser manifestada en la obediencia. Como Él obedeció al Padre, ahora nosotros debemos obedecer a Él. El conocimiento, como dice ahí en el versículo 3, debe ir acompañado de la obediencia. Miren, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahí está el conocimiento. Y ahí está la parte activa, si guardamos sus mandamientos. O sea, el conocimiento tiene que aplicarse en guardar sus mandamientos. Y Cristo, dice el apóstol Juan, que anduvo así, en obediencia al Padre, obedeciendo. En su ministerio terrenal lo obedeció al Padre perfectamente. Él obedeció de manera perfecta a la ley de Dios. Y ahora Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros, o sea, nuestra unión con Cristo debe mostrar que de alguna forma nosotros vamos a obedecer también al Padre. En Juan 8:31 vemos que Jesucristo guardó la palabra celosamente en su ministerio terrenal. Así también nosotros, en nuestra unión con Él, debemos guardar la palabra. Dice en Juan 8:31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, todo aquel que está unido en Cristo toma en serio la palabra de Dios. Y gracias a esa unión que tenemos en Él, podemos obedecer la palabra. No de una manera perfecta, pero sí
sinceramente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan ahí en su carta. Así también hay otros ejemplos de que si nosotros miramos a nuestro Maestro, a Jesucristo, vamos a ir más madurando espiritualmente. Ya lo vimos en el ejemplo de la palabra de Dios, que si miramos a nuestro Maestro, debemos obedecer más la palabra, debemos aplicar más. Pero así también en Filipenses, capítulo 2, vemos que Cristo se humilló. Filipenses 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos ahí que Cristo se humilló, y aquel que está unido en Cristo va a estar luchando con su orgullo, y va a mostrar humildad, va a ir mostrando humildad. Entonces, otra cosa más que nos enseña nuestro Señor es que Él fue obediente, que Él se humilló, y aquel que está unido en Cristo va a ser obediente y también se va a luchar contra el orgullo y va a mostrar humildad. En Hechos 10, 38, dice que Jesucristo anduvo haciendo bienes. Aquel que está unido en Cristo va a mostrar también misericordia. Entonces, todos esos ejemplos que nos muestra la palabra, y podemos buscar varios más respecto a nuestro Señor Jesucristo, si vamos conociéndole más y más a Él, vamos a imitar a Él y vamos a ir mostrando su imagen en nuestra vida. Aquellas cosas malas en nosotros, por medio de la palabra, el Señor va a ir purificando y va a ir sacando todas esas cosas que no va mostrando el carácter de Cristo en nuestra vida. Efesios, por ejemplo, 5, 25, es el versículo conocido de que amen así a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Entonces todo aquel que está unido a Cristo, va a amar a su iglesia y va a congregarse y va a amar a los hermanos. Entonces, estos ejemplos son claros, donde si miramos más a Cristo, estudiamos más de su palabra y vemos su persona, más nuestra vida va a ir transformándose. Como dice en el pasaje que leímos el miércoles pasado, de gloria en gloria, mirando por el espejo de la palabra, dice. Entonces, otro pasaje más, en 1 Pedro 2, solamente lo cito pues, si lo quieren anotar, 21 al 23, dice que Jesucristo, por más que le maldecían, Él no abrió su boca, y Jesucristo no fue vengativo, de aquel que estaba en Cristo, está unido en Cristo, también va a estar luchando con la amargura del corazón, no va a tener rencor, va a estar luchando con eso. No es que no va a tener, sino que por lo menos va a estar luchando. Entonces, hermanos, ir creciendo en madurez, de alguna manera nosotros vamos a ir mostrando más y más a la persona de Cristo en nuestras vidas. Cristo va a ser reflejado y a fin de cuentas el que va a recibir la gloria y las alabanzas va a ser nuestro Señor. Porque las personas que nos ven van a ver a Cristo. Como dice no me acuerdo el texto, pero hay un hermano que dice siempre que muchos incrédulos, la única Biblia que van a leer es tu vida, dicen. Muchos incrédulos no lo van a leer nunca la Biblia quizás, pero van a ver tu vida y tienen que ver el reflejo de Cristo en vos. Y eso es asombroso. Creo que John MacArthur decía que lo más sorprendente de su vida y de su ministerio fue el estudio de la persona de Cristo y cómo ese estudio de la persona de Cristo fue madurando en él su vida espiritual, fue sacando cosas que no eran buenas en él, por ir estudiando a la persona de Cristo,
obra, su vida, ¿no? Su ministerio. Entonces el Señor nos deja su palabra para que nosotros podamos escudriñarla y poder ver a Cristo y podamos imitar a Él. Podemos terminar con un versículo que es alentador. En 1 Corintios, para ver este equilibrio, ¿no? De que nosotros debemos trabajar en dependencia de Dios, depender de Él en nuestro crecimiento espiritual, en este proceso de santificación, y también ver que quizás el hermano, hay muchos hermanos, no quiero decir en esta congregación, sino en todos los ámbitos, por ahí que no están creciendo y le cuesta, aquel que cree que está creciendo en Cristo puede ayudarlo en su crecimiento, y eso también es bueno, y el Señor nos manda a hacer eso, ayudar a aquel hermano que le está costando y no juzgarlo duramente, sino que ayudarlo. Pero en 1 Corintios 15, 10, vemos que el trabajo, como dijimos, a fin de cuentas, la gloria se le lleva el Señor, y no hay nada que nosotros que podamos gloriarnos y jactarnos, por más que trabajemos, por más que sirvamos, por más que prediquemos o estemos creciendo, la gloria es del Señor. En 1 Corintios 15, 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Ahí vemos el equilibrio, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos el equilibrio del apóstol Pablo. O sea, la gracia de Dios que actuaba en él le impulsó al apóstol Pablo a trabajar más y más. Es la gracia de Dios por la que nosotros estamos aquí. Es por la gracia de Dios que nosotros fuimos salvos. Y es por su gracia que nosotros estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Entonces, todo es por gracia, hermanos. No hay nada que podamos hacer, sino es por la gracia de Dios. Y crezcamos en la gracia de Dios, hermanos, en esta noche, y a medida que vamos peregrinando en este mundo, crezcamos más en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, así como dice el apóstol Pablo. Y alza la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por lo que eres. Gracias por tu bondad inmerecida en nosotros. Estamos aquí solamente por tu pura gracia. Estamos parados, Señor, y respirando por tu gracia. Estamos en Cristo por tu gracia. Estamos en esta congregación solamente por tu gracia. Queremos ir creciendo en nuestra vida espiritual, queremos aferrarnos más a la palabra, Señor, a tu palabra, aplicar tus verdades a nuestras vidas, a medida que dependemos de ti, Señor, en este crecimiento, y al final de nuestra vida podamos darte la gloria, la honra y alabanza solamente a ti, Señor. Queremos rogarte por cada miembro de esta congregación, para que tú obres, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para que amemos más a nuestro Señor Jesucristo, para que podamos servirles más, Señor, a Él, para que podamos honrarle y alabarle más a Él, Señor, en toda nuestra vida. Gracias te damos, Señor, y dejamos en tus manos lo que resta de esta reunión. Ayúdanos a meditar, Señor, en tu palabra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos.